Ayer fue un día en el que, como dicen en la calle, pasó de todo, en lo que tiene que ver con la pensional, en lo que tiene que ver con la laboral, en lo que tiene que ver con la consulta, en lo que corresponde al gobierno, a los ministros, a los fondos, a Colpensiones. Pasó de todo y saludamos a esta hora al señor presidente de Asofondos, Andrés Velasco, para hablar de la pensional y, como habíamos adelantado aquí en 6 AM, su regreso al escenario del Congreso. Doctor Velasco, buenos días, gracias por estar con Caracol Radio. Buenos días, Gustavo, un saludo a usted y a todos los que nos oyen. Bueno, se nos vienen muchas cosas con esta decisión de regresar a la pensional, al escenario del Congreso, pero lo primero, y como habíamos advertido ayer aquí en Caracol Radio, es que había una preocupación grande de que la Corte no decidiera antes del 1 de julio entrada en vigencia de ese nuevo mundo que nos espera a todos en este país. Desde ese punto de vista, para ustedes nos evitamos una cantidad de complicaciones, ¿o no? Gustavo, usted no se imagina. Ese es un alivio. Realmente hay que resaltar la importancia de que la Corte decidió antes del 1 de julio, porque de esa forma las platas no van a confundirse. Sobre todo para las personas, para los empleados formales que están oyéndonos, pues vamos a continuar hasta que se perfeccione esta ley. Otra vez, ahora nuevamente proyecto de ley. Con la ley 100, esas son las reglas claras y no va a haber tantas confusiones. Y por supuesto, si no hay confusiones, pues no hay problemas jurídicos más adelante. Presidente, para ese regreso a la Cámara y que se surta el último debate, ¿qué van a hacer los fondos privados? ¿Qué margen de acción tienen para asegurarse de que las cosas funcionen perfectamente? Pues Gustavo, es un proyecto de ley nuevamente en plenaria de Cámara de Representantes. Los fondos, como siempre, vamos a continuar contribuyendo a la búsqueda del mejor sistema pensional para los trabajadores colombianos. Yo creo que tenemos que intentar tener lo mejor de lo mejor. Vamos a ver qué espacios se abren en el diálogo y por supuesto ahí estaremos tratando de que el sistema pensional colombiano sea más equitativo y sea más sostenible. ¿Cuál es el punto, digamos, preciso sobre el cual la Corte Constitucional decide, si lo hay pues en esta reforma, decide enviarlo nuevamente al Congreso? ¿Cuál es el punto, digamos, álgido de la reforma? Sí, necesitamos para tener total certeza de eso, el auto. Sin embargo, en el flash que nos comparte la Corte ayer, lo que entendemos es que es el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes en el que se votó finalmente una proposición que no había sido la ponencia presentada y aprobada en esa sesión, en ese trámite del Congreso en el cuarto debate. Entonces, básicamente recordemos que cuando un proyecto de ley llega a una de las 4 instancias de aprobación de una ley, se presenta un informe de ponencia que se presentó, fue el que venía de la 7ª de Cámara. Se aprobó ese informe de ponencia y después empiezan a abrirse proposiciones. Y viene una proposición que dice, votemos la versión del Senado. Y eso fue lo que votaron y eso pues constituye, según la Corte Constitucional, un vicio de trámite por el cual se devuelve la ley. Desde el punto de vista de Asofondos, aquí por supuesto hubo una modificación de la ponencia original. Hay que corregir el texto, recolectar las firmas y entonces sí se procede a la notificación oficial a la Cámara. Sí, eso tiene sus tiempos. Usualmente cuando la Corte anuncia un fallo, anuncia un auto o un fallo, como fue el día de ayer en el caso del auto, se toma unos días para reescribir ese auto y hacerlo oficial, notificar al país, en principal en este caso a la Cámara de Representantes. Nosotros esperamos que eso ocurra muy rápidamente y es posible que ocurra esta misma semana, con lo cual la Cámara de Representantes ya puede iniciar el proceso legislativo que pues obliga la Corte Constitucional en este caso. Estamos hablando con Andrés Velasco, el presidente de Asofondos, sobre este escenario de la pensional. Ahora, presidente, dentro de las posibilidades, dentro del abanico de posibilidades, es posible que haya cambios y que se requiera conciliación. Correcto. Si existieran cambios, entonces el texto de la Cámara sería diferente al texto del Senado y se necesitaría una conciliación. Eso es un proceso en el que se reúnen congresistas de ambas corporaciones, de ambas cámaras, llegan a un acuerdo sobre el articulado y después se tiene que votar en plenaria después en ambas cámaras. Entonces, para ese proceso, la Corte dio toda la legislatura, si es necesario,
para el proceso de perfección de la votación de la plenaria en la Cámara, que es el paso previo, dio 30 días a partir de cuando se notifique la Cámara de Representantes. Usted entenderá, presidente, que hay muchos oyentes que están sentados y diciendo, bueno, tratando de coger el paso a todo este tema jurídico, pero ¿qué pasa aquí con los traslados? ¿Cómo quedamos con estas decisiones de las últimas horas? Bien, la Corte en lo que anunció ayer dijo, mire, hay dos artículos que exceptuamos de esta suspensión de la ley pensional. Uno es el tema de los traslados, de la ventana de oportunidad de traslados. Nosotros entendemos que ese proceso y ese mecanismo continúa habilitado y que los traslados que se realizaron pues están en firme. Y el otro artículo es el artículo que tiene que ver con la SACAI, con las administradoras del componente complementario de ahorro individual. Ellas quedan creadas, incluso recordemos que Positiva se suma a ser administradora, además de Colfondos Porvenir Protecciones Candia, que son las administradoras que siempre hemos tenido, y quedan a la espera de que exista una ley para empezar a actuar, pero quedan creadas y no se suspende su existencia. Es decir, las ACAI están existiendo, pero están en un limbo, están en pausa. Están como han estado desde que se crearon, desde el mes de enero, ¿cierto? Y febrero y marzo con la reglamentación. Ya existen las ACAI, pero pues, la gente está afiliada ahí, la gente sabe a cuál pertenece. Es ese el proceso que la Corte Constitucional no quiso suspender ni truncar, yo creo que para no generar pues, confusión entre la gente. Tengo que volverme a inscribir, tengo que volver a elegir ACAI, si no elegí entonces me van a volver a reasignar, me van a reasignar a la misma. Esas preguntas yo creo que la Corte quería pues obviarlas y darle tranquilidad a la gente que no hay un proceso diferente que hacer con respecto a las ACAI. Presidente, pero a pesar de que siguen en firme estas creaciones de las ACAI, los requisitos nuevos de pensión quedan suspendidos hasta que la Corte Constitucional se vuelva a pronunciar, ¿correcto? Correcto. Estamos en la Ley 100. Estamos como en el 2024, 2023, 2022. Estamos con la Ley 100. Las personas siguen cotizando, según su elección a fondos privados o a colpensiones. Siguen pensionándose en el régimen de ahorro individual, en el régimen de prima media. Siguen acumulando semanas, siguen pidiendo devoluciones. En el caso del régimen público, siguen pidiendo indemnizaciones sustitutivas. Entonces, digamos, en ese sentido nada cambia. Lo único que ha cambiado es si alguien se trasladó de un fondo a otro haciendo uso de la ventana de oportunidad de traslado, pues ya está en ese fondo, ya de hecho está trasladado. Claro. Ahora, la fecha de entrada en rigor de la ley, de la reforma como estaba, ¿cambia? Sí, eso es correcto. Cambia porque recordemos que la vigencia o la entrada en vigor de la reforma era un artículo de la ley. Entonces lo que dice la Corte Constitucional es que en el trámite del Congreso que hace falta, que es la plenaria de el cuarto debate, el Congreso decidirá la nueva puesta en entrada, ¿cierto? Pero por una condición, dice, solo podrá ser vigente esta ley, entrar en vigor, un día después de que la Corte Constitucional dé su fallo definitivo sobre la ley. Y ahí hay una gran pregunta sobre qué significa esa palabra definitivo. Porque recordemos el proceso. La ley se vuelve otra vez proyecto de ley, vuelve al cuarto debate en la Cámara lo discute, lo vota, lo aprueba, hay sanción presidencial, vuelve la Corte Constitucional y va a hacer una revisión definitiva. Entonces la pregunta es si ese definitivo es con respecto a lo que fue demandado y por lo cual fue devuelto, que son los vicios de forma, o si ese definitivo tiene que ver con la totalidad de la ley, con fondo y forma de la totalidad de la ley. Eso nos lo aclarará muy probablemente el auto que expida la Corte Constitucional, ojalá en los próximos días pronto. Pero doctor Velasco, ¿hay tiempo? Porque esta legislatura se acaba el viernes. Benedetti ya ha dicho que probablemente vayan a sesiones extras, pero ¿hay suficiente tiempo para sacar adelante la reforma pensional en esta legislatura? En este momento dependemos del auto. Si el auto sale tan pronto que el gobierno nacional logra convocar a sesiones extras y logra discutirse, pues esa discusión se dará en los 30 días después de expedir el auto, que es lo que dice la Corte en el comunicado de ayer. Ahora, si el auto llega ya cuando se han expirado los tiempos de esta legislatura, pues tendrá 30 días de la primera parte de la legislatura de los años 25 a 26. Así es como nosotros entendemos los tiempos. Entonces,
Yo creo que la Corte fue suficientemente generosa con el proceso para dar tiempo. 30 días es un plazo amplio para un debate. Y después de eso, el Congreso tiene hasta el siguiente junio del 2026 para perfeccionar el tema de la conciliación entre Senado y Cámara, si es que es necesario. Por supuesto. Andrés Velasco, presidente de Asofondos. Presidente, muchas gracias, muy amable. No, Gustavo, a usted por todo el tiempo para explicar este tema y atento a sus dudas y a las dudas de los oyentes. Muchas gracias.